Déjenme, por favor, ahí activar la grabación. Ahí ya dice grabando, con la autorización de ustedes. Y, y bien, este encuentro que ya se inicia, estaba presentándome, le doy la bienvenida a María Fernanda, que te has integrado, María Fernanda. Te Muchas saludo, gracias, doctor. te saludo y bienvenida. Les contaba que para ir muy de lleno a lo que nos convoca hoy, que es poder hacer una lectura compartida, reflexiva y en aportes que espero puedan contribuirles en sus en caminos investigativos. Les compartía que desde esa inspiración que tenemos con la investigación, y algunas de ustedes ya saben y me conocen, camino compartido con sus profesores, investigadores, el doctor Luis Porta y Francisco Ramallo principalmente, con quienes hemos venido trabajando en una línea de investigación narrativa, investigaciones vidas, investigaciones autobiográficas, interbiográficas, es que me, al leer sus dos trabajos, Solange y Claudia, me encuentro con muchos elementos que resuenan en nuestras líneas de investigación. Les voy a presentar, ando con la garganta un poco mal, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Voy a compartir y voy a dejar entonces en vista, tenía muchas pantallas abiertas, dado que estábamos en el intento, ¿no? de poder activar el Zoom. Así que si me permiten un segundito, voy a poder acceder aquí a mi PPT y dejarlo solito habilitado. Bien, entonces aquí compartir y aquí tenemos nuestro PPT. Ahí está. Ya me irán ustedes a señalar que ujú, tengamos, ahí está. Tenía unos dos o tres PPTs abiertos, así que ahí sí. Bien, me, me ven y aquí ponemos compartir. Y ya me deberían de estar viendo. Está activado y compartiéndose. Sí, en este minuto me dicen si ya está activo y pueden ver la pantalla, ¿sí? Sí, ¿Lo se está pueden ver? cargando. Ah, les dice que se está cargando, bien. A mí me aparece que está compartiendo la pantalla, no sé si la pueden ver. Ahora sí. Uy, que demoró en cargar. Bien, bueno, voy a compartir con ustedes, como ya les señalaba, a partir de las dos tesis doctorales de Claudia y Solange, eh, en cuanto a estos, ahí está, y mejor lo abrimos a presentación, ¿correcto? Así todos vemos mejor. Eso es. Ahí va a tomar un minutito en abrir. En base, ¿no es cierto?, a estos propósitos en que nos vamos a situar, que básicamente tienen que ver con estos cuatro elementos que nos permiten evaluar de manera reflexiva y crítica, siempre propositiva, poder reconocer cuáles son los aportes, identificando las contribuciones epistemológicas, metodológicas y éticas de ambas investigaciones, y sin duda ver, ¿no es cierto?, la posibilidad de el fortalecimiento, la mejora, como ya les indicaba, siempre, por favor, en un diálogo reflexivo. Yo voy a tomar la palabra seguro en algunos momentos en extensión, pero por favor, tenemos ahí habilitados, ¿no es cierto?,
el levantamanos para que podamos intervenir. De pronto, si avanzamos mucho, puede quedar una pregunta ahí trabada. La idea es que podamos ir aclarando en el desarrollo de la presentación, atendiendo a lo que ustedes necesiten. Entonces, vamos a partir por señalar algunos de estos criterios que he referido para poder hacer la evaluación. Como ya señalaba en este sentido, nos interesan algunos criterios de claridad, originalidad, relevancia, coherencia teórico-metodológica y esta proyección que tiene que ver con el aporte sustancial, ¿no es cierto?, a los distintos disciplinas, campos de trabajo, entendiendo que estas tesis también están situadas en distintos campos, ¿no? Bueno, vamos a entonces a señalar que, en primer lugar, hay unos aspectos compartidos. Me voy a referir a las tres primeras líneas de reflexión que quiero compartir, aspectos que son comunes. Y en un primer comentario quisiera decirles que ambas tesis presentan una perspectiva narrativa que desde donde la están planteando y proponiendo, se advierte como una tesis, ¿no es cierto?, de perspectiva situada, que va teniendo ya, desde ya, esbozos de un aporte reflexivo crítico, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, una cuestión que en las dos se dibuja con mucha claridad es este conocimiento encarnado desde donde cada una está esbozando en este momento hacer su narración, su narrativa investigativa. Desde ahí mismo es que se comprometen, ¿no es cierto?, éticamente y políticamente con un estudio que advierto yo es tremendamente importante y valioso. En, en palabras de Claudia, ¿no es cierto?, la investigación pone las voces históricamente silenciadas. Y cuando digo esto, Claudia nos dice relatos de cuerpo y vida y narrativas en neurorehabilitación, como la experiencia vital de personas con parálisis cerebrales que muchas veces están silenciosas y que a quienes no podemos acceder y que por tanto en esa experiencia de vida eh, nos es muy difícil alcanzar, conocer, comunicarnos. Por lo mismo, ahí hay una tremenda posibilidad y de mucho sentido de que la investigación, ¿no es cierto?, esa narración ponga de manifiesto esas voces, silenciadas en este caso, ¿no? Y cómo son sus cuerpos percibidos en el tenor también de los objetivos específicos que señala el estudio. Y por otro lado, Solange nos dice, aquí hacemos una cartografías maternas como recorrido certeauniano en la escritura formativa doctoral. Y en ese sentido, es interesante cómo el trabajo de Solange hace una exploración, ¿verdad? Y de la construcción del conocimiento desde esa experiencia encarnada en la maternidad, como es una como maternidad académica, ya que se espera sea reconocida en esta narrativa, ¿no?, como una instancia y diríamos instanciación de formación. Eso como un primer alcance y celebro eso en primer lugar. Desde estas perspectivas éticas, una investigación tiene sentido y es importante cuando se sitúa en una perspectiva ética. Aquí hay un tremendo y valioso aporte creativo y sin duda que ético al momento de poner, ¿no?, en valor en la voz y en la narración es a sujetos que quieren decirnos algo. Entonces ya un poquito les señalaba respecto de estos enfoques convergentes que tienen una originalidad epistemológica, ¿no? Si nosotros estamos entonces haciendo un análisis, no se trata de comparar las tesis, sino que de mirar estos elementos epistémicos e investigativos, ahí estoy refiriéndome a ambas tesis, para poder en el fondo señalar que las tesis permiten generar transformaciones, tanto en un ámbito pedagógico académico
como también en la vida de las personas y en las disciplinas propiamente tal, para que entendamos, ¿no es cierto?, desde las especialidades de la neurorehabilitación, no una técnica en la salud, sino que también una verdadera vinculación con esa experiencia de el sujeto sintiente y que encarna el silencio muchas veces disociando esa experiencia de vida con la experiencia de la rehabilitación. Em, por eso les comentaba inicialmente este factor inspirador que ha tenido él. Así que muchas gracias desde ya. Luego, podríamos también entender que ustedes están trabajando, ¿no es cierto?, con marcos feministas, decoloniales, marcos de cuidado, en una bibliografía que permite reconocerse como una bibliografía que hace una investigación narrativa situada y crítica, con compromisos éticos y voz de estas voces silenciadas, y por otro lado, de producción de conocimientos desde estas experiencias encarnadas, eso a modo de síntesis de lo que ya he venido señalando anteriormente. Desde luego, mirando esa originalidad y ya haciendo una síntesis en esta mirada epistémica, creativa, original de sus trabajos, em, por un lado, en Claudia, nosotros encontramos un desplazamiento del discurso clínico hacia una fenomenología, ¿no es cierto?, de la narrativa del cuerpo. Y por otro lado, respecto de Solange, podemos decir que aquí hay una propuesta de la maternidad como matriz epistemológica. Y eso es muy y- delicado, cuidadosamente muy sabroso de advertir, ¿no? Como productora de saber. Bueno, ambas. Y te estoy poniendo en relieve cuestiones que para ustedes pueden parecer muy obvias, pero que enmarcan con mucha claridad en mi evaluación, ¿no? Con mucha claridad el trabajo que ambas han realizado, poniendo en tensión este canon academicista, ¿no? Tradicional, eh, situándose entonces en otras miradas epistémicas, investigativas. Me van comentando lo que quieran hacer como alcance, porque vamos a ir pasando entonces ahora a las diferencias. Em, Fíjense que aquí hay estilos narrativos distintos, y eso también es muy bueno advertirlo, ya que cada cual va escribiendo desde sus propias experiencias, saberes, conocimientos, historias de vida. Y si bien, por ejemplo, en este caso Claudia hace una narrativa centrada en el otro, también va haciendo una conarración con los sujetos. Y por otro lado, Solange va trabajando, ¿no es cierto?, una narrativa más autorreferencial y también una exploración del yo investigador. Entonces, son distintos, pero lo importante aquí es que su potencia transformadora en el estudio alcanza aquello que nosotros esperamos de una investigación doctoral. ¿Vamos bien? Ok. Desde la reflexividad del rol del investigador, podemos decir que ambas abren preguntas y de hecho así lo proponen. Entendemos que es un requisito para esta etapa del proyecto, em, para poder, ¿no es cierto?, advertir de qué manera se construye este saber desde ese yo encarnado. Entonces, para Claudia, nosotros estamos entendiendo una presencia corporal implicada. Sin embargo, aquí hay una menor explicitación analítica. Y en este caso, para Solange, aparece una escritura, como diríamos, yo lo veo como una forma de resistencia, pero ahí podríamos generar, ¿no es cierto?, ya algunos alcances de mejora en la problematización como dispositivo del poder. Entonces, es interesante. Yo sé, mis queridas, que no vamos a lograr profundizar en todo lo que podamos advertir acá. Pero por eso esta presentación va a estar a disposición de ustedes, lógicamente, para poder revisarla, después entrar a lo mejor en detalle en algunas cuestiones que creo yo pueden ser interesantes para ustedes mirarlas más
en profundidad. De todas maneras, vamos a ir al final de toda esta primera parte a hacer un alcance a cada una de las investigaciones ya en lo particular. ¿Sí? Em, pero vamos dejando también a la luz algunos elementos, entonces los que ya podríamos ir reconociendo algunos focos de atención. Seguimos. Todo lo que tiene que ver con la investigación respecto a las prácticas clínicas, ya decíamos, imagínense, esto puede tener que ver con intervenciones en los espacios de salud, con formación de profesionales especialistas, con unas nuevas orientaciones en las prácticas en el cuidado para quienes están en rehabilitación, en el caso de Claudia, y en el caso de Solange, ¿no es cierto?, para una educación transformadora, incluso otras políticas públicas, espacios de maternidad que puedan conducir a otra aplicación también de la formación docente y en una relación también de estas madres, ¿no es cierto?, en gestación, en periodo de gestación, para poder también trabajar en procesos de formación docente. En un marco de pedagogía feminista también veíamos y como, ¿no es cierto?, también políticas de cuidado. Em, a veces encontramos, ya sea en pregrado o en posgrado, que este espacio de maternidad, tal cual como se ha reconocido, es invisibilizado. Así que también eso, en términos de una proyección, pensando siempre cuando uno hace una tesis que hay una perspectiva, por un lado investigativa, pero también de aplicabilidad, es que hago este alcance, ¿no? Entonces, aquí uno podría decir, bueno, podríamos hasta trabajar juntas, diseñar un colectivo de materiales de trabajo en colaboración. Yo dando cuerda suelta a mi imaginación es que también les señalo esto. Em, Hay algunas recomendaciones que pueden tener que ver con, entonces, fortalecer algunos fragmentos teóricos. Y más que pensar en que un párrafo pueda estar referido o no a un autor, es necesario tal vez hacer algunos anclajes que tengan que ver con la narrativa, ¿no es cierto? En cuanto a cómo sustento una idea con otro, con otra, pero con estos anclajes teóricos. Y eso significa de alguna manera, y una puerta de trabajo para ello, es poder hacer una operacionalización de esas categorías de análisis. Es decir, yo voy pensando cuáles, voy a poner un ejemplo, cuáles podrían ser, ¿no es cierto?, el registro de los desplazamientos. Entonces, yo hablo de registro, de paseo, hablo ¿de qué hablo? O hablo de mapeo o de cartografía. Entonces, si hablo de mapeo y de cartografía, perfecto, yo podría decir entonces, hay un anclaje teórico, esto me va a permitir reconocer los desplazamientos, los físicos, los afectivos, los intelectuales. Entonces, me refiero a que yo lo que se entiende que todo esto está en construcción, así que por favor, perdónenme si es que a lo mejor me estoy adelantando, pero mi trabajo es advertir en esas líneas en las que desde ya a lo mejor podemos ir haciendo algunos ajustes, ¿verdad? Entonces, y en este caso también, pensando en Solange, cuando pensamos en las cartas, ¿no es cierto? En las cartas y en la conarración. ¿Son solo las cartas? Es pregunta abierta. Y si son cartas, las cartas son los dispositivos, ¿cuáles van a ser los usos entonces de esos dispositivos llamados cartas? Eh, Explicativos y para identificar o interpretar de qué manera voy a alcanzar ese recurso para que se constituya en lo que estamos señalando, que no es una inspiración, sino que es en este caso, al señalarlo como dispositivo o al señalarlo como, podríamos también decir, ¿no es cierto?, como un elemento de operacionalización, que eso a lo mejor a mí me gusta más porque el lenguaje bélico en general no me gusta mucho, pero esos ya son posiciones, ¿no?, del investigador, que hay que asumir y que en el fondo podríamos al identificar, ¿sí?, generar ese anclaje teórico más nutrido.
Y por otro lado, si nosotros estamos pensando, ¿no es cierto?, que hubiese, estas son las posibilidades, ¿no? Un campo de aplicación que tenga que ver con docencia, ¿no? Porque la maternidad, ok, es la docencia, pero mirando la docencia desde qué perspectiva, didáctica o desde una perspectiva que tenga que ver con factores comunicacionales, metodológicos, o específicamente para apuntar a través de eso también a aspectos que puedan tener que ver con principios de respeto, de valoración a las diversidades de género, etcétera, ¿no? Son ejemplos, digamos, pero voy a, a lo que quiero llegar es a esa enunciación por donde, aquí están los ejemplos donde advierto aquello, queda un poco difuso, ¿no? Y que puede ser interesante fortalecer, robustecer para generar ahí una propuesta más nutrida, más robusta. Y en esto que ya señalábamos que tiene que ver con la interpelación de la normatividad académica desde la experiencia viva, tomo esto, ¿no? Y lo tomo porque creo que cuando yo digo, en este caso perdón, Claudia, cuando dice, yo también soy cuerpo intervenido, o cuando Solange dice, me escribí para no desbordarme. Hay una, hay una fuerza y hay una interpelación ahí mismo en esa textualidad al paradigma clásico. Em, entonces, yo les invito ahí a mirar, esto también es a modo de ejemplo, a mirar la fuerza y la interpelación que ustedes hacen al paradigma clásico desde esta narrativa. ¿Por qué es esta narrativa y por qué no es otra? ¿Y qué dice esa narrativa en este me escribí para no desbordarme, en este yo también soy cuerpo intervenido, ¿no? Em, lo digo porque en el camino de la investigadora eh, nos descomponemos, nos volvemos a reconocer, nos desconocemos. Y, y una de las maravillas de la investigación, la que nos va haciendo generar estas transformaciones en nosotras mismas, tiene que ver con esta experiencia, ¿sí? Una experiencia que nos hace mirarnos también como investigadoras en ese proceso investigativo. Em, y al alcance del potencial transformador, este que decíamos potencial transformador, porque andamos dando vueltas por los intersticios y desde los márgenes, ¿no? Podemos decir, bueno, las tesis no solo investigan realidades, sino que intervienen en ellas. Narrar, cuidar, escribir, encarnar formas de resistencia y producción de conocimiento. Entonces, hay una declaración de ese potencial transformador. Voy a ir mirando la hora. Vamos bien. Em, estas tesis representan una ruptura, como ya decíamos, epistemológica, que redefine cómo producimos conocimiento en la academia contemporánea. Y estas cuestiones las podemos decir, las podemos declarar. O sea, cuando uno llega al momento de generar las reflexiones finales, em, sabemos que estamos haciendo un aporte desde ahí. Y cuando entendemos entonces que esta es son tesis que desde los márgenes permiten las transformaciones, es porque podemos señalar que en el camino investigativo lo que ustedes están afirmando es que la investigación es encarnada y cuando es encarnada es situada y cuando es situada es transformadora. Bien, consultas, preguntitas, me van diciendo. Seguimos. Vamos a entrar a mirar cada uno de sus trabajos, ¿les parece? Voy a poner aquí un minutito de la pausa. Me van a permitir, pues, una pausita, porque voy a buscar un vasito de agua. ¿Me permiten? Vuelvo enseguida.
Me había traído un vasito, pero ya me lo tomé todo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Solange? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y cuénteme, antes de seguir. Claudita, ¿qué tal? Cuéntenme. ¿Les va haciendo sentido hasta ahora lo que hemos visto? Abra Sí, nomás la su... verdad que, hola Rosana, ¿cómo Hola, estás? Claudia. Eh, la verdad que yo pensaba en lo transformador cuando el otro nos lee, ¿no? Porque una cosa es escribir y leerlo para uno mismo y cómo resuena en el otro también significa de otra forma en mí. Eso es lo que, esas son como las primeras sensaciones que estaba teniendo. Perfecto. Y bueno, a ver, que hayas puesto en diálogos las dos investigaciones, a mí con Solange, cuando fue el primer encuentro, hicimos muy buen vínculo, así que me pone muy contenta verla aquí. Oye, habían hecho un ejercicio parecido entonces. Ahí voy a controlar. Seguramente. Sí, me decían que habían hecho un ejercicio parecido, entonces esto de conversar las tesis. Mira, No, fue en el primer encuentro, en la primer clínica en Mar del Plata, y bueno, no, hicimos un vínculo por ahí como de colegas, amistad, y bueno, fue hasta ahí, digamos, ¿no? Y después intercambiamos alguna que otra información, pero digo, eso me pone muy contenta también verla de nuevo y saber que con alguna que otra distancia uno también está como en sintonía, ¿no? sí, Con esta investigación. qué bien, muchas gracias, Claudia. Y Solange, ¿cómo vamos? Boa tarde, boa noite já, né? Bom, permissão para falar em português. Perfecto. É, é- Vocês me compreenderão melhor do que em espanhol, com certeza. É, Também estou muito feliz, Cláudia, da gente ter essa conexão ter acontecido, né, lá presencialmente e aqui nas teses também. Estou muito feliz com esse encontro na escrita, né, nas intenções de pesquisa. Concordo com ela. Acho que essa questão de a gente se sentir lido é uma outra perspectiva, né? Realmente é um crescimento, crescimento. Já vem várias ideias, várias, né, intenções de possibilidades de mudanças, de alternâncias, enfim, enriquecedor. Súper. ¿Você comprende bien Sim, sim, sim. español? Muy bien, qué bien. Susana, ¿vamos bien también? Sí, muy, muy emocionada por escuchar las producciones de las chicas. La verdad que re contenta y aparte me parece sumamente significativo y enriquecedor. Definitivamente son transformadoras sus investigaciones. Me quedo pensando en todo esto que uno viene trabajando aquí, que por eso estamos, ¿no? En este caso, en ese sentido. Nos hizo sentido desde un primer momento este doctorado y estamos aquí para eso, para hacer, estar, sentir eh, de forma diferente y ser a partir de los bordes centro, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? Muy Así que bien. sí, no, muy, muy contenta. Yo me alegro mucho y bueno, y seguimos avanzando ahora ya en la segunda parte. Tenemos más o menos unos 45 minutos, vamos a alcanzar bien. Em, Vamos a mirar un poquito en detalle algunas cuestiones propias de, primero, la tesis de Solange, ¿no es cierto? Como una exploración narrativa sobre la maternidad como cartografía, como categoría formativa y epistemológica en el ámbito académico. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es que dentro del tema central, em, y el problema investigado, hay una claridad respecto de ese tema, ¿no? Es que las cartografías, ¿no es cierto?, maternas, las queremos traer presentes, las queremos, ¿no es cierto?, relevar en este recorrido formativo doctoral, pero estamos hablando de una
una comprensión de estas, diríamos, distintos dispositivos, como ya lo situamos recién, ¿no es cierto?, que van a estar situados en los procesos de lo que construyan, ¿no? Quienes están viviendo la experiencia materna. Entonces, hay una cuestión que tiene un alcance como de qué manera, y ahí vamos a hacer a lo mejor alguna reflexión que en este caso, para mí por lo menos, me quedó ahí dando vueltas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una, una práctica metodológica, eh, tomando el tema central, porque aquí estamos hablando quiero que me voy a referir al elemento de lo metodológico a partir del tema central, que está claro, y del problema. Haciendo el alcance al problema, antes de seguir, estaríamos reconociendo la invisibilización sistemática de la maternidad en el ámbito académico y su impacto en las trayectorias. Eh, si somos un poquito más precisos, ¿es la invisibilización propia de la maternidad o es la invisibilización de la potencia formativa, narrativa de quienes experiencian la maternidad? ¿Ya? Esto siendo rigurosa en los alcances de la enunciación. Entonces ahí sugiero darle una miradita. Em, ¿Por qué? ¿Por qué he dicho eso? Entendiendo que estamos bajo una perspectiva, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, narrativa situada, de enfoque feminista, epistemologías del cuidado, corporalidad y subjetividad. Eso es muy interesante e importante para poder recoger los distintos aportes bibliográficos que desde ya creo también pueden, desde esta perspectiva que han adoptado, pueden nutrirse, ¿sí? ¿Sigo? Esta investigación entonces sitúa la maternidad como un lugar legítimo de producción de conocimiento. Entonces, si yo señalo que lo que queremos es reconocer la maternidad como un lugar legítimo de producción de conocimiento, ¿es eso o la trayectoria formativa como metáfora? Hay en algunas partes enunciación muy clara respecto de esto que está aquí enunciado, ¿sí? Esto que acabo de leer, perdón, que la investigación sitúa la maternidad como un lugar legítimo de producción de conocimiento. Pero hay otras partes en la presentación de su propuesta que más bien habla, ¿no es cierto?, de este, este paseo o trayectoria formativa como metáfora. Em, las tesis a veces parecen medias repetitivas, así como discos rayados, porque uno empieza a repetir varias veces lo mismo en las enunciaciones del problema desde, ¿no es cierto?, lo metodológico y desde el alcance metodológico, perdón, del problema con lo metodológico. Voy a lo siguiente. Entonces, si nosotros estamos observando el objeto de estudio, que es la maternidad como categoría formativa, yo ahí les pediría que pudieran revisar, en este caso Solange, te pediría que pudieras revisar entonces si es la trayectoria o si es la maternidad como tal, ¿sí? Em, eso puede ser bien interesante y nos puede generar un desplazamiento investigativo, em, tal vez no con otro sentido de la investigación, no, pero sí con otros alcances en otros hallazgos. ¿M? Porque si yo pienso en la trayectoria, yo necesariamente estoy pensando dentro de un periodo de tiempo. Pero si pienso en la maternidad como una condición, sí lo puedo mirar en la experiencia de ciertas personas hoy. Esto de la motivación transformadora de lo que ya hemos estado conversando, tiene y presenta, ¿no es cierto?, un obstáculo que la idea para nosotros tiene que ver con convertir esto que supuestamente es un obstáculo institucional, ¿no es cierto?, en un motor generador de producción. Hoy día sabemos que la mirada clásica de la educación
normativa tradicional, nos presenta la maternidad incluso como un obstáculo, ¿no? Incluso en la presencia, y más allá de pensar aún en que puede ser la maternidad productora, productora de conocimiento de su categoría declarada. Entonces, acá es interesante porque yo creo que cuando hablamos entonces de esta posibilidad de desplazamiento al pensar la maternidad como una categoría formativa epistemológica, estamos pensando, y por eso es necesario tenerlo presente, em, como esa posibilidad que nos da el mapeo, usted ahí, Solange, habla del registro, ¿verdad? Yo en algún momento antes le señalé que puede ser interesante para su tesis el mirar el mapeo o la cartografía, si es que vamos a mirar esa trayectoria. Entonces, de la maternidad es el mapeo de esos desplazamientos. Esas son cuestiones que podemos afinar para hacer un mejor anclaje teórico. Em, tengo aquí una cita que dice, la carta me habilita a hablar de la maternidad sin pedir permiso académico. Eso tiene un riesgo, porque eh, si queremos pensar que lo académico está o estaría habilitado por la carta de la maternidad, le voy a poner así esa enunciación, em, entonces la carta me habilita a hablar de la maternidad en el contexto académico. Em, no quiero decir que esta enunciación no corresponda, pero sí, si lo miramos en un contexto donde está inserta, advirtamos en qué contexto está. ¿Bien? ¿Se alcanza lo que estoy tratando de señalar? Eh, Solange. Sim, a intenção dessa escrita aí era contexto acadêmico mesmo. Perfecto. Eu acho que foi erro de algum erro aí, mas a intenção era. Ok, muy bien. Muy bien, gracias, Solange. Em, entonces, acá hay cuestiones que ya son más específicas que tienen que ver con estos criterios de evaluación que señalamos. Eh, a mí que me han encantado, digo, y cuando hablamos, por ejemplo, de esta matriz epistémica materna, ¿no? O estas cartas pedagógicas, ¿no? Eh, me quedé dándole la vuelta al paseo. Em, es un pasear, es un deambular, está más bien en la línea del devenir. Entonces, cuando estamos en una condición de natalidad, de maternidad, podríamos ahí recuperar algunos aportes de Scliar, ¿verdad? Desde la hospitalidad hay unos elementos preciosos que podríamos perfectamente eh, vincular en la discusión y en el marco teórico que sugiero. Y, y entonces me da la vuelta si estamos enunciando en lo que de verdad queremos enunciar como paseo. Ujú. Creo que ahí hay que hacer una mirada porque el devenir no tiene un entramado claro de desplazamientos. Entonces, es ahí donde nos queremos situar, ¿no? Cómo esta condición o potencia formativa de la maternidad se constituye. ¿Es en la trayectoria o es en la condición misma? Algo de esto ya señalé, ¿verdad? Estoy como trayendo un poquito de más de lo mismo.
En- y aquí en la matriz epistemológica materna, si bien aquí introducimos la maternidad como categoría legítima de análisis y producción de conocimiento académico, pues ya decíamos desafiando las estructuras, y hay estas citas que dicen, cada carta fue un parto con sus duelos y nacimientos. Esta metáfora encarna la relación profunda entre maternidad y producción académica. Si, si yo estoy advirtiendo la relación entre la potencia de la maternidad en la producción académica o para la producción académica o desde lo que constituye la producción académica, em, este dispositivo que es carta, ¿qué cartografía? ¿Qué es lo que realmente mapea esa carta? Eso es importante. No, no para decir casuísticamente qué, sino que es para advertir aquellos criterios que me ofrece ese dispositivo como recurso narrativo, ¿verdad? Y ya decíamos, entonces, nos va a permitir el mapear los afectos, nos podrían permitir mapear algunos desplazamientos físicos o mapear algunas cuestiones intelectuales de conocimiento, aprendizaje, saberes, ¿bien? Entonces, es necesario hacer visible cómo se genera aquello a través y qué es lo que permite visibilizar entonces esas cartas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Solange, consulta, ¿seguimos? Bien. Entonces, bueno, esto es lo que hemos estado ya señalando en términos del enfoque. Y aquí estos dispositivos, ¿no es cierto?, de la investigación que tienen que ver con las cartas, el diario personal, registro reflexivo, el paseo como práctica metodológica o las consideras éticas sobre condicionalidad, confidencialidad y exposición. Yo creo que esto puede ser un aporte en términos de hacer una referencia clara, ¿sí? Son sugerencias, digamos, pero ¿desde dónde son solo, me pregunto yo, ¿son solo las cartas? ¿O hay diarios, hay otro tipo de registros? ¿Sí? O si nosotros cartografiamos el mapeo, perdón, cartografiamos los desplazamientos físicos, emocionales, ¿no? Eso también van a constituir entonces dispositivos de esa de ese conocimiento. Entonces creo que ahí es necesario tener alcances que nos permitan una identificación más articulada de estos dispositivos, ¿no? Que son, van a ser los que, desde el enfoque narrativo, como recurso, nos van a permitir generar la narración y producción de conocimiento. Bien. Entonces, la metodología articula lo íntimo con lo académico. No es que queramos pretender de que la carta o el dispositivo o el registro, el mapeo, nos diga exactamente, repito eso para que no se vaya a malinterpretar, sino que entendamos de que hay un reconocimiento de esos elementos, ¿no?, que me permiten hacer, o más bien poner en evidencia que a través de ellos se puede reconocer la maternidad como potencia formativa narrativa. Porque son esos, es muy importante, porque son esos recursos los que van a constituir el puente donde va a quedar registro, evidencia, constancia, ¿no? En los lenguajes que sea, ¿verdad? Porque podemos estar hablando, imagínense, o la organización, en este caso de la información, puede tener distintos lenguajes. Una carta puede tener una narrativa como un ensayo, pero tal vez una cartografía de los desplazamientos otra cosa, nos muestre y requiera de otros lenguajes. Em, Como para tener presente. Seguimos y
Voy mirando muy bien. Aquí no nos vamos a detener tanto, pero aplaudo porque siempre me gusta también felicitar estas, estas cuestiones que tienen que ver con, en ambos casos, ¿ah? Es una escritura potente, hay una bibliografía que está en coherencia y en relación. Creo que con todo lo que hemos señalado se puede generar un aporte nuevo también. Por otro lado, em, esta articulación que tiene que ver con la vida y el conocimiento, em, me parece y aquí hay cuestiones que yo señalo como una vinculación muy orgánica entre la experiencia vivida y la producción teórica. Y eso, em, hay líneas de investigación, como investigaciones vidas, que ustedes bien, algunas pueden saber que trabajamos con el doctor Francisco Ramallo, em, hablan exactamente de eso y tal vez podría también servirles como, Solange, como referencia algunos de los textos. Hay varios papers publicados en relación a investigaciones vía, donde lo que hacemos es reconocer justamente lo que tú estás señalando, esta indivisibilidad entre la vida y la investigación, tal cual. Así que creo que eso puede ser también interesante. Y señalamos lo mismo, ¿no es cierto? Estar en miradas investigativas que desestabilizan, ¿no? Los pensamientos tradicionales academicistas. Y por otro lado, esta sensibilidad que tiene que ver con una conciencia metodológica que reconoce límites, tensiones y potencias del enfoque narrativo en una investigación como esta. Hay una particular sensibilidad al momento de solo por el hecho de el abordaje de la maternidad con el potencial que se señala. Entonces, aquí puede ser interesante profundizar en algunas articulaciones entre algunos textos y los marcos teóricos, como ya los dijimos, hacer más explícitas las conexiones, esto que ya también señalamos, ¿no es cierto? Esta bajada que permita un reconocimiento más claro, y también de los anclajes. Cuando estamos hablando de problematizar la escritura, es interesante analizar la escritura como ese dispositivo de poder y resistencia. Por lo tanto, acá hay dimensiones que son políticas y éticas. Y en ese sentido, em, tanto en el marco teórico como en lo que va a constituir ya, ¿no es cierto?, su análisis y la construcción de la narrativa misma, propiamente tal, es necesario por la misma presencia del tipo de investigación que están haciendo y el objeto de investigación, es que ustedes entonces puedan situarse ahí con fuerza en estas dimensiones políticas y éticas. Hay que hacerlo, ¿no? O sea, nada de eso puede escindirse y por lo tanto ahí hay también un referente que es necesario mirar, ¿no? Em, bueno, autores que yo sé que ustedes han revisado, pero que están en una mirada de colonial, y ustedes de hecho han recogido a autores y autoras que podríamos reconocer, ¿no es cierto?, como feministas, postestructuralistas, que están en sus bibliografías, y que va por ahí un poco lo que estoy señalando, pero desde esa misma enunciación, hacer y considerar una fuerza de poder, resistencia, que pueda presentar su tesis como recomendación. Luego, el desarrollar el uso de cartas en formación docente como herramienta de reflexión, y la construcción de un conocimiento situado me parece que puede ser algo que uno pudiese instalar incluso como política pública, como política pública en cuanto a que los docentes tengan, digo los docentes de la academia, profesores, tengan esa posibilidad de alcanzar lo reflexivo crítico desde una postura epistémica investigativa narrativa. Y esa es una propuesta, de hecho.
¿no? Eso es una proyección, es una propuesta, una proyección de este estudio que puede ser muy potente. Por eso señalaba que puede hasta enunciarse como una propuesta para la política pública. Y, y la articulación, digamos, de todos los hallazgos, lo que ustedes vayan levantando también, em, mirando el contexto de lo situado, de lo educativo en materias de género, de cuidado, del buen vivir, ¿no? De la educación como sistema complejo, que puedan ir contribuyendo a las transformaciones, ¿no? En las instituciones, porque al final nos interesa que esta tesis en lo particular, ¿no es cierto?, pueda llegar al aula, tanto de la educación, ¿por qué no decirlo?, de la educación, de la educación, profesor de educación primaria, secundaria, en pregrado, posgrado, claramente. Y, y entonces hay una escucha encarnada, algunos elementos que tomo como legítimos de la producción de conocimiento académico. Esto que ya decíamos, sin pedir permiso, como la carta que habilita a hablar de la maternidad sin pedir permiso académico. Em, a esto es donde yo digo le podemos sacar más punta al lápiz, porque estos son enunciaciones muy poderosas que nos permitirían, ¿no?, generar entonces esa narrativa explicativa que articule a otros autores y que nos permita hacer legítimo, ¿no?, este reconocimiento que ustedes le están dando a la maternidad como producción de conocimiento. Ujú. Y así como lo decíamos inicialmente, aquí esta mirada, ¿no?, que tiene que ver con abrir nuevas sendas, pensar la maternidad no como obstáculo, sino que como una potencia en la construcción de saberes académicos situados, encarnados y críticos. Todo esto que es claramente para cualquiera que lea, es una tesis inspiradora y que permite reconocer otras formas de conocer, de conocimiento, donde las narrativas están en sujetos que no tienen sus voces en los contextos académicos, como las maternidades. Entonces, si miramos acá las epistemologías del cuidado como proyecto pedagógico, aquí denme un segundito porque quiero ver que acá atendamos a la investigación que viene. Claro, aquí vamos a atender a la investigación que viene, entonces voy a dejar este. Ah, siguen viendo, ¿verdad? Ya, súper. A ver, aquí. No, esta ya vamos a descargar, la había descargado. Espérenme un segundito para poder compartirla y ampliarla. Acá. Espérenme un segundito. Ahí está. Pero me voy a bajar acá. Aquí ya la tenía descargada. Esto es. Aquí está. Entonces nos vamos a venir acá a la tesis de Claudia. ¿Están viendo bien? Ya. Claudia. Ujú. En su tesis de la neurorehabilitación. Vamos a ver, voy a abrir mi pantallita. Esto quedó y nunca debió estar, así que lo vamos a eliminar inmediatamente. Ya. Y ahí continuamos. ¿Dónde está? Aquí reanudamos. Claudia, mirando entonces tu trabajo, narrativas de neurorehabilitación.
Em, Hablábamos entonces del problema muy bien identificado en cuanto a la invisibilización, ¿no es cierto?, de las voces de las personas con parálisis cerebral. Eso está muy claro, ¿no? Se hace un alcance delimitado, em, y se entiende dónde está situada, con mucha claridad. Y en la perspectiva, aquí hay evidentemente una perspectiva, una mirada fenomenológica, educativa y entrelazada, ¿no es cierto?, en la ética del cuidado, que busca visibilizar experiencias subjetivas. Estas experiencias subjetivas son, decíamos, de la experiencia del propio, del sujeto con parálisis cerebral y también del cuidador, ¿no? Entonces, es interesante que asumiendo esta narrativa, yo me preguntaba si esta narrativa, le cuento lo que me preguntaba antes incluso de leer solo con el nombre, si esta narrativa estaba situada en la interrelación de esas narrativas que se construyen entre el sujeto que está en neurorehabilitación como el sujeto que le cuida. Y también narrativa de el sujeto que está en la neurorehabilitación, que no es lo mismo, porque cuando miro la narrativa solita de quien está en neurorehabilitación, estoy reconociendo su voz, sin lugar a duda, así como en la maternidad. Pero aquí hay un alcance que tiene que ver con desmontar estas miradas, ¿no es cierto?, desde los cuidados de la salud, de los cuidados de la atención clínica, de la neurorehabilitación clásica en un sistema de salud. Entonces, me parece que es dable otorgar una reflexión a cómo se erigen, más bien si las narrativas a las que me voy a referir es solo un alcance para que lo pensemos con claridad, si las narrativas a las que me voy a referir van a estar en esa interrelación o van a estar en uno de los sujetos o en cada cual de los sujetos. ¿Me explico? Lo que estoy diciendo, Claudia, una mirada intersubjetiva no es lo mismo que una mirada subjetiva del fenómeno. La idea era reconstruir la narrativa, no solo desde en primer lugar, desde la perspectiva del sujeto, cómo construye, eh, cómo ha transitado, digamos, ese crecimiento personal, esa identidad, no solo desde el sujeto con parálisis cerebral, sino también tomar las voces del cuidador, de los cuidadores, de la familia y también, si es posible, de los terapeutas, ¿no? Claro, Pero, pero no en cuestión esto, ¿no? En cuestiones que tienen que ver con una neurorehabilitación clásica, sino en cuestiones de- de desarrollo personal, ¿no? sí. Del impacto en su subjetividad, de las dificultades que atravesó, de los aciertos que encontró en ese espacio como crecimiento, desde ahí. Y entonces creo que en la tesis, en el proyecto de tesis, la posibilidad de interpelar algunos documentos, pero que tengan que ver con fotos, eh, no sé, cartas, tarjetas, eh, como esa documentación, ¿no? Para reconstruir las narrativas. Porque generalmente la neurorehabilitación es un proceso eh, largo, a veces que ocupa toda la vida de ese sujeto, y si se instala por algún accidente, también. Sí, comprendo, Claudia, gracias. Em, y queda claro que está justamente interpelando, ¿no es cierto?, ese modelo clínico. Em, Mi pregunta iba
a la voz de la narración, ¿es una voz subjetiva o intersubjetiva? ¿O es una voz subjetiva y a la vez intersubjetiva? Esa era mi alcance. ¿Sí? Tal vez puede ser interesante conversarlo. No es para decidir nada ahora, si son alcances que pueden ser interesantes. ¿Por qué? Porque nuestros marcos y desde la perspectiva que está enunciado el problema es una perspectiva fenomenológica. Y en ese caso, yo podría optar también por hacer una mirada de esa narrativa, eh, no solamente como una narrativa autobiográfica, sino que como interbiográfica al momento de en hacer la conversación, tener las conversaciones con el cuidador o alguien de la familia, como tú dices, ¿sí? Eso es un alcance que puede ser bien interesante. Bueno, vamos entonces. Eh, acá, cuando nosotros tenemos el objeto de estudio que da cuenta de las experiencias subjetivas y las narraciones vitales de personas adultas con parálisis cerebral que atraviesan esos procesos de neurorehabilitación, estamos ahí entonces entendiendo de que el sujeto son ellos, ¿sí? Ellos son quienes tú quieres que pongan su voz en la percepción que dan cuenta de su trabajo o su rehabilitación propiamente tal. Eso también está claro, Claudia. Sí, aquí, y también queda claro, ¿no es cierto?, este compromiso eh, genuino, ¿no?, con las subjetividades históricas, decimos, que tienen que ver, como tú lo has señalado, con estas voces silenciadas. Entonces, hay algo muy potente que está en relación con esa escucha encarnada, que tú dices, si no escuchamos, en realidad no hay narración que no sea escuchada, ¿no? Y, y esto de no intentar representar, sino que habilitar el decir, yo soy cuerpo intervenido, no hay una intencionalidad de otro tipo, sino que más bien ese habilitar esa voz, ¿m? Más que tratar de imponer hacer un alcance de representación. Em, entonces, siguiendo el hilo, aquí, em, si bien ya decíamos que tú cuestionas estas narrativas hegemónicas, ¿no? Y se introduce este concepto teórico que tiene que ver con el cuerpo como territorio, también, ay, se cayó Solange, vamos a volver a admitirla. Y también, ¿no es cierto?, como con narraciones como práctica sistémica. Fíjate que aquí tú dices que se propone la construcción conjunta de relatos como metodología válida. A eso es a lo que me refiero. Entonces, si yo me sitúo en una perspectiva que es intersubjetiva, eso estaría más alineado con estas conarraciones que son las que tú señalas, ¿no? Entonces, por eso es que puede ser interesante darle una miradita a aquello. ¿Ok? En esto de este enfoque fenomenológico, hermenéutico y narrativo, de ahí después de estas dos presentaciones, voy a comentar algunas cuestioncitas que están dadas en el rigor de los objetivos, que se las voy a conversar y en rigor de las bibliografías, ¿ya? Entonces, estamos hablando de entrevistas, observación, diarios de campo, ética de escucha, como procedimientos en lo técnico y los instrumentos también que ahí aparecen. Entonces, si uno mira estas técnicas, ya lo voy a referenciar un poquito más adelante con un poquito más detalle, pero aquí hay una cuestión, un alcance, Claudia, que creo que puede ser interesante que mirar, que está dado desde ese enfoque fenomenológico hermenéutico. Y creo que ahí hay unas bibliografías que podrían nutrir y tal vez habilitar, ¿no es cierto?, esta comprensión de lo que estamos y hacer más robusta también esta en este aspecto tu trabajo, ¿ya? Que
Vamos entonces a otro alcance dentro de las técnicas, pueden ser las conversaciones. Yo no dije entrevista, ¿no es cierto? Dije conversaciones. Em, yo puedo tener una entrevista. La entrevista requiere un guión. La conversación no requiere un guión. Es interesante eso. ¿Son excluyentes? No, porque yo podría tener una entrevista, pero en otro momento, o inicialmente podría tener una conversación y en otro momento tener la entrevista. ¿Bien? Lo dejo porque desde estos enfoques fenomenológicos, hermenéuticos, es muy necesario encontrar los ambientes, que en este caso vienen a ser las técnicas, pero que más bien son, ¿no es cierto?, la generación de los procedimientos, los ambientes, como digo, para que se puedan habilitar esas voces realmente, que es lo que ustedes quieren y que están poniendo en valor. Entonces, me voy a sentar en una sala y te voy a llamar para las 4 de la tarde para decirte, entonces ya va a empezar la reunión, voy a grabar la entrevista, o te acompaño, déjame acompañarte al supermercado y vamos conversando. Pasan cosas diferentes. Yo les invito ahí a ambas que puedan explorar esa